zarceño. ¿Sabes que en La Zarza, en esta localidad de Badajoz, hay un señor que está haciendo un diccionario? Fíjate, y es que ha tardado nada más y nada menos que 40 años en recoger todas las palabras del pueblo, palabras que son extremeñas. ¿Cómo decimos eso nosotros aquí los miércoles por la noche? ¿Vela ahí? María, querida, ¿dónde vas? A Mérida, que estoy esperando la estellesa, porque se me ha averiado el coche y lo tengo en el pensadero. Jesús, viaja más que Manolo al lado de las telas. Me voy con mis andiles. Ay, qué negra. Chacha, qué solato hace ahora. Vaya, ni tanto. Esta mañana salimos enjarmadas de casa. Como que yo me he tenido que quitar todo el jato, porque es que hacía una calor impresionante. Pues voy acá, Alfonsino, que voy a comprar unas cuajarejas para la comida. Pues mira, yo también voy ahí, porque voy a comprar unas aceitunas machaca, que las que tengo en casa están zapatunas. Pues venga, vamos ya. Todas estas palabras y expresiones salen de este diccionario que has confeccionado tú, Alfonso. Sí, efectivamente. Resulta curioso cuando mi mujer trabajaba en Mérida y le comentaba a los compañeros que había sacado el coche del pensadero y ellos no lo entendían. A partir de ahí empezamos a recoger palabras como pellica, que es la piel de los animales, como un hoyo de pan, que es una comida que puede hacerse dulce o salada. Tenemos enramá, tenemos estaribé, que es una construcción provisional, tenemos eringo, que son churros, tenemos empazurrar. Alfonso, ¿cuál es la expresión o la palabra que más te gusta a ti? A mí me gusta mucho mijinina. Date cuenta, mijinina ya es un diminutivo de miga, pues encima decimos mijinina. Mira, José, por ahí viene Antonia la Viera. Este es su presidiario. Muy temprano deja la comida apartada para su marido, que le encantan los repápalos. Anda, no le gustan a los repápalos. Y ahora va a recoger a los beleguines al colegio. ¡Vamos allá, querida! ¿Los qué? Los beleguines, los niños. Ah. ¿Cuánta gente aquí en el parque, Alfonso? Sí, mira qué mujeres más guapas hay aquí que están de Juntalena. ¿De Juntalena? Pero con distancia de seguridad, ¿no? Sí, claro. Oye, ¿y ese perro tan bonito? Este lo tienen que llevar a todos lados. No se haga alguna que lleve en casa. Eso no será que se haga caca, ¿no? No, tratada. Ah, vale. Me ha encantado el diccionario de habla de La Zarza, Alfonso, pero me tengo que ir ya de recogida. Hombre, qué bien, veo que te estás quedando con las palabras. Ahí tienes uno. Pero no lo rejuntas, que han participado más de 600 personas y tiene casi 300 palabras. Perfecto, que no lo pierda, dice. Que no lo almacenes, que lo leas. Ah, venga, hasta luego. Adiós, arriscado. ¿Vos pensabais, querido, que me iba yo de La Zarza sin una juronería? No, tengo un hambre a estas horas que me comí hasta los rollos del Guadiana. Bien has dicho, Alfonso. José es un arriscado que nada más que sabe comer y comer. Alfonso, ya sabes que en este programa nos dedicamos también a aprender las palabras extremeñas. Cuando quieras, te sumas aquí y nos enseñas esas palabras de La Zarza, que las conocemos también muchas de ellas.